Bienvenidos traders nuevamente a Open Binary. En el día de hoy nos encontramos en la sesión número 9 con la modalidad de gráfico pantalla dividido, operando en nuestra cuenta de saldo real. Vamos a hacer dos aclaraciones rápidos antes de comenzar con la clase, ¿sí? La primera aclaración es que en la sesión número 8 habíamos terminado con un saldo de 28,59 centavos, si no me equivoco. Metí tres operaciones, las cuales quise grabar, de hecho me tomé el laburo de hacerlo como a mí me gusta, de ir operando mientras voy dando la narrativa. Pero bueno, mi computadora me jugó una mala pasada, la tuve que llevar al técnico, ya por suerte la pudieron reparar, ahora empezó a funcionar bien, pero nos perdimos esa sesión. De todas formas les traigo la sesión número 9, ¿sí? con esta narrativa. Fue una sesión súper complicada, tuvimos mucha volatilidad, el precio hizo lo que quiso, estuvo la verdad bastante complicado, pero bueno, si tiene movimiento se le puede sacar provecho. Recuerden, como siempre, nosotros nos vamos a abocar a una gestión de 3 ITM o 2 OTM, lo que ocurra primero, y vamos a dar por finalizada nuestra sesión. Bien, comencemos entonces con la clase. A simple vista, lo primero que vemos, ¿sí?, es que venimos de un momento bajista bastante fuerte. Tenemos ya trazadas nuestras partes o nuestras zonas de soporte y resistencia, ¿sí? Vamos a dar play, así empiezan a ver un poquito más cómo está el contexto. Fíjense en que venimos de una consolidación. Ven que tenemos una pequeña consolidación, un momento bajista que baja con muchísima fuerza. Bien, estamos viendo también que el precio está peleando, ¿sí?, por llegar a esta zona de acá. Puede ser el número redondo o puede ser la zona de resistencia, perdón, de soporte. ¿Qué es lo que encontramos a simple vista? Vamos a ir un cachito más para atrás, así le podemos hacer la narrativa desde cero. Bien, a ver, acá, entra comprador, el vendedor responde con fuerza, ¿sí? Fíjense en que el vendedor empieza a entrar después de un descanso muy chiquitito. Comprador intenta entrar, vemos que no tiene la fuerza suficiente como para irse hacia arriba, se pausa y el vendedor responde casi de inmediato. Ahí vemos el vendedor que empieza a perder un poco de fuerza, llegando a la zona de soporte, lo cual era muy probable que pase. Comprador intenta activarse, vemos que no puede, pierde fuerza y se empieza a estancar. De hecho vemos que también esa zona de números redondos, ¿sí?, que tenemos acá en este gráfico de línea, empieza a ser un poco respetada por los movimientos del comprador y el vendedor. Vemos que el vendedor intenta irse hacia la baja rompiendo esta zona de soporte, el comprador reacciona y el vendedor empieza a entrar de vuelta. Cuando el comprador se activa, fíjense en que no logra hacer máximos más altos. Yo acá cambio el importe, ¿sí? Empezamos a operar con un saldo un poquito más elevado. Fíjense que el comprador mete el latigazo de desesperación hacia el alza y vuelve a entrar el vendedor. Acá nosotros ya nos preparamos, teníamos bien en claro que nos íbamos a ir en una venta, ¿sí? Estábamos buscando un buen punto de entrada. Bien, vamos a poner pausa un chiquitín. Miren ahora el mercado cómo se comporta. Igual, de todas formas, ahora cuando finalicemos esta operativa vamos a dar la narrativa y vamos a explicar por qué entramos en una venta. Cuando entra el comprador lo hace de forma exagerada, fíjense en que está llegando a este número redondo y empieza ahí a perder fuerza y velocidad. El vendedor responde continuamente, el comprador acá ya pierde mucha fuerza, vuelve a entrar el vendedor. Cuando el comprador entra, alcanza su zona máxima, ¿sí?, y vemos que no puede hacer máximos más altos. De hecho, ahí el vendedor se activa usando de catapulta este número redondo, alcanzando esta zona de soporte. Bien, fíjense en que el comprador intenta responder con fuerza, pero no llega ni siquiera a su máximo anterior. De hecho está estancado en este máximo, ¿sí?, que fue uno de los que hizo ni bien arrancó la vela. Vemos que el comprador se empieza a activar de una forma aparentemente natural, ¿sí?, pero no, es completamente debilidad. Y vemos que el vendedor mantiene presión hacia la baja, no logra romper la parte del número redondo ni tampoco la zona de soporte, pero tuvimos nuestro primer ITM, dejando así nuestra cuenta en 31,80. Bien, vamos acá a la parte importante, que es a lo que todos nos interesa. Vamos a hacer el análisis, ¿sí?, de esta formación. Miren esto, ¿por qué entré en una venta? Recuerden que nosotros teníamos zonas, ¿sí?, de soporte y resistencia, teníamos número redondo, el cual estaba lejos, tenemos un momento bajista bastante fuerte y venimos de una consolidación. ¿Qué es lo que busca acá? Claramente una venta. Miren qué pasa. Entra el vendedor despacio, ¿sí?, comprador responde. Cuando el comprador responde, el vendedor se activa usando esta zona. De hecho, fíjense en cómo acá también la utiliza, ¿sí?, pero se activa hacia la baja con mucha fuerza. Cuando el comprador intenta responder, vemos que no hace nada, de hecho le cuesta mucho, y el vendedor vuelve a entrar. Este descanso por parte del vendedor lo podríamos tomar como lógico y como básico, ¿sí?, porque estamos en una zona de soporte, la cual el comprador no sabe aprovechar, ¿sí? Fíjense en cómo el comprador entra, se cansa y vuelve a entrar el vendedor. Comprador entra, vuelve a entrar el vendedor. Comprador entra, y miren esto, el vendedor entra con impulsos y retrocesos, ¿sí?
Vuelve a entrar el comprador, vendedor responde tomándose su descanso, comprador se acelera, ¿sí? Haciendo este máximo, fíjense en dónde estuvo el nivel, dónde está intentando alcanzar, o sea, ni siquiera está tocando un máximo anterior. Vemos que el vendedor vuelve a entrar con fuerza, ¿sí? Le está costando romper esto, y nosotros tuvimos un excelente punto de entrada que fue este. Ahora miren que el comprador entra tratando de alcanzar esta zona que fue su máximo anterior, y el vendedor vuelve a entrar. A lo último vemos que el comprador entra, ¿sí? Con un latigazo de desesperación, como dijimos, estancándose en esta zona de resistencia. Tuvimos un excelente punto de entrada, nosotros entramos acá. Eso fue también parte de lo que nos hizo ganar esta operativa, ¿sí? Vamos a continuar entonces con el video, ahí se los dejo un poquito más en contexto. Si quieren analizarlo, tienen un poquito más grande el gráfico. Pueden ponerle pausa o como ustedes prefieran. Bien, mientras tanto dejamos que la vela siguiente continúe. Fíjense en que acá continuamos con el momento bajista. Encontramos una vela con fuerza, la cual viene rompiendo varios niveles. ¿Sí? Rompe un nivel de soporte, rompe un número redondo. Y miren que acá también empieza a volverse un poco volátil el precio. De hecho, no me acuerdo si es esta o la última la que estuvo bastante complicada. No, esta fue. De hecho, por esta vela, ¿sí? Que nosotros la ganamos, también operamos a la baja. Ahora vamos a explicar el contexto. Logramos, con un buen análisis, lograr otro profit. Bien, ahora vamos a explicar el por qué entramos a la baja. Miren esto. Cuando el comprador empieza a entrar, ahora nosotros vamos a hacer un análisis. Se vuelve loco el mercado. Miren cómo se volvió loco el mercado. Esto es imposible de analizar. Entra el comprador, vendedor responde, vuelve a entrar el comprador, vendedor responde. Fíjense cómo el comprador rompe 3 niveles, ¿sí? Rompe niveles de soporte y resistencia. Intenta alcanzar o romper esta zona, vemos que no llega. Cuando el vendedor empieza a entrar lo hace a punta de latigazo, ¿sí? Pero acá lo hace de una forma sana, recién acá demuestra una forma sana. Pero ahora cuando les muestre la vela en formación y se las explique, van a ver el por qué entramos en una venta. Bien, vemos que el comprador no está teniendo fuerza, el que viene haciendo mínimos cada vez más bajos es el vendedor. Vemos que está llegando a esta zona de un número redondo, en la cual el comprador intenta activarse. Acá mi miedo era que el comprador se vaya para arriba con fuerza, de hecho fíjense en que intentaba meter esos latigazos, pero como veníamos en un momentum, el vendedor venía marcando muchísima fuerza. Acá está lo que yo les explicaba, que la pantalla se me ve como lenta, ¿sí? Se ve un poco lenta, pero bueno, acá tuvimos nuestro segundo ITM, dejando así nuestra cuenta en 33,52. Bien, vamos a esperar que acomode la pantalla. Fíjense en lo que es eso. Ahí está. Miren esto, quiero que presten atención a un segundito. El gráfico está en 15 segundos y fíjense en lo que son los movimientos. O sea, tenemos una completa lateralización por parte del mercado, perdón, por parte del gráfico de línea. Bastante difícil de diagnosticar, ¿no? ¿Cómo sería? De analizar. Pero si tiene movimiento nosotros siempre le sacamos provecho. Bien, a ver si puedo encontrar, porque esta va a ser un poco complicada de explicar. Denme un chiquitín que acomodo ahí el gráfico. Acá lo que hago es pasarlo a velas, ¿sí? Lo paso a gráfico de vela. Miren la volatilidad que estuvimos teniendo. Fíjense, después de un momento casi lateral, se despierta el comprador con fuerza, yéndose hacia el alza. No, fue una locura esta vela. De igual forma vemos que el vendedor sigue respondiendo con fuerza. El comprador había roto muchos niveles, pero se está estancando, ¿sí? Fíjense en dónde llegó. De hecho, miren el terrible velón que tuvimos acá. Y bueno, ahí lo que hice fue cambiar la operativa. Vamos a hacer una cosa antes de continuar con la narrativa. Nosotros nos quedamos por acá. Perfecto. Quiero explicarles antes de que finalice el video. Bien. ¿Por qué entramos nosotros en una venta? Miren esto. Empieza a entrar el comprador, ¿sí? El vendedor responde haciendo máximo más bajo. Si bien el vendedor se pausa, cuando el comprador responde no mantiene esta fuerza. ¿Y quién empieza a entrar? El vendedor. Haciendo impulso, ¿sí? Retroceso, impulso, descansa y sigue impulsando. El comprador intenta activarse, vemos que no hace máximos más altos, vemos que tenemos fuerza por parte del vendedor haciendo mínimos cada vez más bajos. De hecho también desde acá está haciendo máximos más bajos. Cuando el comprador mete este movimiento, el vendedor vuelve a responder con fuerza. Si bien se estanca, es verdad que se estanca sobre esta fuerza, el comprador casi a los 45 segundos mete este latigazo de desesperación, el cual no vimos en los 30 segundos primero, ni tampoco los vimos en los casi 10 segundos de la segunda parte de la formación de vela. ¿Y quién vuelve a responder con fuerza? El vendedor. Miren lo que hace el vendedor: impulso, retroceso, impulso, ¿sí? Por ese motivo nosotros entramos en una venta
en esta formación, la cual, bueno, ya les mostré que se volvió casi loco el mercado. Bien, vamos a adelantar. Yo acá intenté seguir con esta formación, pero lamentablemente no pude. De hecho, vamos acá, perfecto. Yo venía operando 10 y 31, ¿sí? Fíjense en que salté de 10 y 31 a 10 y 38, o sea que tuve 7 minutos sin poder operar porque el mercado estaba muy volátil. Acá vamos a cambiar el contexto. Nosotros veníamos de una tendencia alcista, bajista. Acá tenemos una tendencia alcista. Entonces vamos a ver si encontramos fuerza por parte del comprador o fuerza por parte del vendedor. Bien, vamos a poner play y veamos hacia dónde entramos acá. Vemos que entra el comprador, ¿sí? Vendedor responde despacito, comprador vuelve a responder despacito. El vendedor empieza a entrar con fuerza, comprador intenta responder, vemos que se pausa y responde fuerte el vendedor sin superar un mínimo anterior. Comprador responde, vendedor responde de inmediato, se sigue estancando en esta zona, ¿sí? Cuando entra el comprador lo empieza a hacer a punta de latigazo y es por ese motivo que nosotros, ¿sí?, nos fuimos en una venta. De igual forma lo vamos a explicar por completo esta formación. ¿Es peligrosa esta operativa? Claro que sí, veníamos de un mercado bastante volátil, veníamos operando en contra de una tendencia, porque esto fue operar en contra de una tendencia, o sea que íbamos a tener la fuerza de empuje de toda una tendencia alcista. De hecho, fíjense en cómo el mercado lo demuestra continuamente la volatilidad. Miren cómo entra comprador, el comprador empieza a estancarse acá, entra vendedor, comprador vuelve a entrar con fuerza, vendedor intenta responder. No, esta vela fue una locura. Entra vendedor, hasta acá yo dije, ok, el precio va a llegar a esta zona, posiblemente se empieza a estancar acá, ¿sí? O se impulse para arriba después de pasar este número redondo. De hecho, es lo que pasó. Toca este número redondo y el precio se va para arriba. Yo me quedo tranquilo, confiando en mi análisis. A todo esto igual nunca se canta victoria. Y fíjense por lo que se ganó. Tuvimos un excelente punto de entrada, ¿sí? Porque el punto de entrada fue acá la clave para ganar esta operativa. Tuvimos un buen análisis y tuvimos que operar un doji. Sinceramente, este tipo de vela yo no recomiendo operarlo, no recomiendo tampoco analizarlo. De igual forma, acá vamos a meter el análisis y vamos a ver si le podemos sacar el máximo provecho. Bien, a ver acá, perfecto. ¿Qué es lo que vemos a simple vista? Vamos a corregir un chiquitín acá, que yo lo tengo que acomodar a 30 segundos. Ahí, perfecto, ahora sí. Bien, miren esto. Entra comprador, vendedor responde despacito. Comprador responde muy despacito, ¿sí? ¿Dónde está apoyándose el comprador y el vendedor? Sobre una zona, ¿sí?, de resistencia y soporte. El vendedor empieza a entrar acá, fíjense en que el vendedor empieza a entrar, se pausa, pero el comprador no aprovecha esta debilidad. Se tarda mucho en responder, fíjense en que de acá a acá pasaron aproximadamente 4 segundos. Cuando el comprador responde, lo hace de una forma fuerte, empieza a cambiar la velocidad, ¿sí? Fíjense en cómo le cuesta subir, se está estancando sobre esta zona, ¿sí?, de soporte y resistencia. Vendedor responde de vuelta. Cuando el comprador empieza a entrar, lo hace de una forma estirada. No es que hace esto, sino que el precio está haciendo esto. Es como que le cuesta subir, le está costando muchísimo subir. Vendedor entra, comprador vuelve a entrar con fuerza, ¿sí? Acá podríamos decir, ok, venimos con fuerza alcista, pero no está entrando el comprador de una forma sana. Por su parte, ¿qué es lo que hace el vendedor? Aprovecha esos movimientos. Fíjense en que el vendedor, cuando el comprador se está quedando sin fuerza, el vendedor empieza a entrar con fuerza. El comprador intenta entrar, vemos que el vendedor lo mantiene muy despacito, pero el comprador no aprovecha esa desesperación, no aprovecha esa debilidad por parte del vendedor. Vuelve a entrar el vendedor, ¿sí?, aprovechando que acá el comprador no entra, y cuando el comprador intenta entrar ya es demasiado tarde, ¿sí?, y el vendedor sigue haciendo mínimos cada vez más bajos. Cuando el comprador entra acá, que lo hace de esta forma, como les decía acá arriba, ¿sí?, lo hace así, lo hace de una forma cansada. No es natural. ¿Qué es lo que buscamos? Un movimiento natural que tenga impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, ¿sí? Que haga mínimos y máximos cada vez más altos. Eso es lo que buscamos en una forma natural. Ahora, si el precio viene haciendo esto en una tendencia alcista, ¿sí?, y se estira, y se estira, y se estira, esto no es un movimiento natural. Si bien tenemos fuerza por parte del comprador, lo podríamos tomar para la siguiente vela, no para operar esta vela. Bien, vamos a poner play. Acá estamos demostrando cómo fueron los puntos de entrada. De hecho, la analicé 2 o 3 veces a esto porque miren por el poquitito que se ganó. Fue el punto de entrada, sinceramente, lo que nos hizo ganar. Nosotros entramos en una venta, o sea que el análisis estuvo correcto. Tuvimos nuestros 3 ITM bastante limpitos, ¿sí? Nos fuimos con una sesión excelentísima, casi $6 de ganancia.
Dejamos nuestra cuenta en $35. Recuerden que esta cuenta tenía solamente $7 cuando la comenzamos. Y bien, traders, acá ya se reinicia el video. No tenemos nada más para compartir. Espero que hayan disfrutado, que le puedan sacar todo el provecho posible. Si les gustó el video, compártanlo, denle un me gusta. Tienen amigos, familiares, conocidos que estén interesados en aprender trading. Aprovechen que este conocimiento está totalmente gratis y por YouTube, que no se pide comisión, no se pide nada. Bien, traders, no lo molesto más, les agradezco por haber llegado hasta acá, les mando un abrazo grande y bendiciones a todos. Hasta luego, traders.